Bienvenidos a este programa de entrevistas aquí en Teleelch, en el que nos gusta hacer un paréntesis de la cotidianidad, del día a día, y a veces hacer simplemente un punto y aparte. En este caso lo hacemos con don Luis Alberto Rosales. Él es el director general de la Fundación del Centro Académico Romano. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. En este programa siempre nos gusta invitar a que vengan a los estudios de la televisión local de Elche aquellas personalidades que pues hacen una visita a nuestra ciudad, a nuestro municipio. Está en Elche porque va a impartir una serie de charlas sobre, en este caso, la formación que tienen los sacerdotes. Y es que muchas veces los sacerdotes, a la hora de formarse, necesitan unos estudios muy concretos en ámbitos a veces demasiado extensos. Es verdad que en nuestro país existen los seminarios y ahí pueden terminar los estudios, pero en otras regiones del mundo, en otras zonas, no tienen la misma suerte, no tienen ese mismo bagaje, las mismas oportunidades que pueden tener aquí, y de eso se encarga la Fundación CARF. Así que me gustaría preguntarle, primero de todo, ¿qué les mueve a crear esta fundación? En este caso, usted como director general, ¿qué le ha movido a ponerse al frente de ella? Bueno, pues la verdad me movió dos personas, ¿no? La primera, el promotor, alguien muy conocido, porque era San Juan Pablo II, y el ejecutor, alguien un poco menos conocido, pero también era el ahora Beato Álvaro del Portillo, ¿no? En aquella época eran dos personas importantes en la Iglesia, el Papa, el más importante, digamos, del mundo, y tenían esa preocupación, como has comentado, por la falta de formación de países del segundo y tercer mundo, y también por la falta de vocaciones en el primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, este es el motivo de la existencia de la Fundación, que empezó en 1989, ¿no? Actualmente trabajamos en unos 131 países de todo el mundo, con sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, ¿no? que sus superiores o sus obispos quieren que se formen en Europa, ¿no? Es obvio que en Europa, y España es una parte, hay pocos sacerdotes, en fin, los datos yo creo que los conoce todo el mundo, los ha dado la Conferencia Episcopal, y se habla de que nos van a evangelizar de África y de América y de Asia, y es verdad, ¿no? Pero el tema es que el nivel educativo en estos países, por ejemplo en África, que vienen muchísimos, pues es muy bajo, o sea, no hay ningún título de África que se convalide en Europa, vamos, que yo conozca. Uno dice que es médico, arquitecto, en Europa no te convalida estos títulos, ¿no? Entonces, solo hay uno que es el de teología, por los acuerdos Iglesia-Estado, que tiene la Santa Sede de todo el mundo, pero claro, el nivel es bajísimo, ¿no? Entonces, Juan Pablo II era un hombre con una visión profética. Bueno, cayó el telón de acero, nada más y nada menos, que nadie pensaba que pudiera pasar algo parecido, y entonces animó a Álvaro Portillo para hacer algo posibilitar que, ya digo, esta gente del segundo y tercer mundo pudiera estudiar aquí en Europa, ¿no? Sobre todo en dos universidades, en Roma, en la Pontificia Universidad de Santa Cruz, y en Pamplona, en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra. Yo acabo de llegar, estuve en Pamplona la semana pasada y en Roma la anterior, despidiendo a la gente que acababa, más de 200 personas, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, que vuelven a Pakistán, a Bangladesh, a Burkina Faso, a Benín, al Congo, a Haití, a Bolivia. Que han podido estudiar. Claro, gracias a una ayuda. Gracias a la claro, entonces, es una alegría porque yo no sé si alguna entidad pública o privada devuelve todos los años al segundo y tercer mundo 200 y pico personas formadas con una carrera o un doctorado de primer nivel, europeo. Bueno, no es fácil. Yo no conozco a nadie, ni ninguna agencia, en fin, de la ONU. O sea, quiero decir que es un esfuerzo que estos dos señores, que ahora están en los altares, impulsaron, y que ver los frutos es una alegría, ¿no? Una alegría, ¿no? Ver cómo llegan en verano, tienen que aprender español o italiano, castellano o italiano, porque, claro, en Uganda no se habla italiano. ¿Cuáles son las universidades a las que acuden estas personas? Pues son dos universidades que promovió el Opus Dei. Una que es la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que esta está en Roma,
y otra es la Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, que está en España, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Juan Pablo II le animó mucho a Álvaro del Portillo para que esta gente pudiera estudiar en estos centros académicos. Y ustedes ayudan, becan a estas personas, primero, como bien dice, tienen que aprender el idioma para luego desarrollar sus estudios y finalmente volver a sus países de origen donde pueden desarrollar toda... Esto es fundamental porque, claro, en Europa no hay sacerdotes, no hay religiosos, en fin. Entonces, a veces pasa que viene gente de estos países a estudiar y se quedan aquí, no haciendo nada malo, haciendo muy bueno, atendiendo parroquias o cosas, pero en el fondo es un fraude a tu país y a tu obispo, ¿no? Me acuerdo que el año pasado volvió un chico de Irak, que acababa la tesis doctoral en Roma, bueno, un sacerdote. Hicimos un Zoom con él, por todo el mundo, claro, el Papa iba a Irak un mes después, él hablaba arameo, el idioma de Jesús, hebreo, árabe, inglés, francés, italiano, alemán, español, el angelito, ¿verdad? Y claro, le habían ofrecido la escuela diplomática. Hace falta diplomáticos buenos, bien formados, y el hombre dijo, no, yo me vuelvo a mi país porque mi obispo me ha mandado para que yo ayude a formar a otros sacerdotes, a los fieles, y mi país está destrozado, yo tengo que levantarlo. Soy consciente de que cuando me baje del avión me pueden pegar un tiro, me pueden degollar, pero yo no puedo engañar a mi obispo ni a mi país, me necesitan. Y así gente de Benín, de Nicaragua, tenemos 60 y pico personas en Nicaragua, que yo no sé cómo van a volver, me he despedido de varios en Nueva Pamplona, y están de, bueno, a ver si podemos pasar la frontera, porque claro, están las cosas de Venezuela, bueno, es espectacular, de Madagascar, de Suazilandia, bueno, sitios que dices, ¿dónde está? Son 131 países. Es tremendo, ¿no? Y es una alegría, porque ves que la Iglesia tiene futuro, y luego que es gente que aunque uno no sea creyente, uno puede decir, yo no soy creyente, bueno, estupendo, todos tenemos cabida en este mundo, ¿no? Pero esta gente va a ayudar, no va a preguntar si un niño, una niña, una mujer, un hombre es budista, sintoísta, musulmana, porque son oasis, son gente que llegan a todo el mundo, ¿no? En países que hay muchísima corrupción, donde la mujer es tratada, es un cero a la izquierda, no, lo siguiente, ¿no? Donde se roba, me decía el cardenal Kinshasa, bueno, en fin, el Congo salió en la lista de la ONU, ¿no? Que el país más pobre del mundo, tienen coltán, oro, petróleo, claro, ni Kinshasa está asfaltada, no el país, ni la capital. Y decían, recibimos miles de millones de dólares de Estados Unidos, de la Unión Europea, euros, pero roban, y entonces esto es, en fin, es un problemón, ¿no? ¿Cuál es la historia que más le ha conmovido en sus años como director? No, bueno, muchas, pero bueno, una es un poco, de hace unos años, una monja de Benín, ¿no? Claro, me contó su vida, en fin, me decía, bueno, yo soy de un pueblo de Benín, me dijo el pueblo, pero claro, yo no me acuerdo, ¿no? Dice, los seres humanos soñamos y yo soñaba un día con ir a Benín City, a la capital, era mi sueño, ¿no? Claro, decir que pensaba que podía estudiar en Roma, en el centro de la cristiandad, con el Papa, los mártires, en fin, ni lo soñaba, ¿no? Y la mujer, claro, casi te limpiaba los zapatos, decía, madre, tranquila. Y claro, ella llegó 4 años antes, su orden religiosa pidió plaza, les decimos que aporten, el todo gratis no es formativo, al menos lo que le cuesta allí, ¿no? Benín con Haití y el Congo suelen ser los 3 países más pobres del mundo en general, en las listas de la ONU, según los criterios que utilizan, y pues yo me acuerdo que su orden nos daba 5 euros al mes para estudiar en Europa, ¿no? En una universidad privada, viviendo en Roma, en fin, desde el punto de vista material es absurdo, pero desde el punto de vista conceptual sí que es importante. Y la mujer, bueno, vino al curso intensivo de italiano que hay, en mes y medio, aprender italiano, alguien de Benín. No sé si muchos españoles, que es la viva raíz, aprenderían italiano en mes y medio, ¿no? Hacer un doctorado, porque ella tenía la carrera de teología, podemos decir entre comillas, porque el nivel es bajísimo. Claro, después de 4 años doctora en teología, ¿no? Se podía haber quedado en muchos sitios
Y ella volvió y dijo, yo cuando vuelva, pues en mi país es muy pobre. Y le dije, sí, madre, pues en las listas de la ONU está, pero lo de siempre, en fin, el gobierno tiene las manos manchadas de sangre, yo cuando vuelva voy a hablar, ¿no? Allí con los que mandan, que no tiene un doctorado Bolonia como tengo yo, me hablaba, ¿no? Y como esto era en italiano, les voy a cantar las 40, ¿no? Yo pensé, ay Dios mío, en fin, allí estos países el Estado de Derecho es un ente de razón, ¿no? Y bueno, ella pues le cantó las 40, como están por allí. A poco tiempo su orden religiosa la hizo superior a ellos, tienen 2 provincias eclesiásticas en África, una de las provincias, bueno, gestiona decenas de colegios, hospitales, centros de atención a la mujer, bueno, maneja, bueno, un proceso mayor que cualquier obispo africano y que muchos ministros de economía. El bien que hará esta mujer, no hay agencia para pagarlo, no hay dinero para pagarlo, porque, le digo, ella era una mujer, aparte que muy lista, porque aprende, una mujer abierta, con un alma abierta a todo el mundo, porque todos somos hijos de Dios, aunque puedas pensar lo que quieras, todos somos, el Dios es de todos. ¿No le llama la atención, y esto a lo mejor ya es fuera del ámbito del que estamos hablando, que en una zona como Europa, en la que tenemos recursos, hayan tan pocas vocaciones, y en esas zonas que está usted nombrando, que tienen menos recursos, hayan más vocaciones? Sí, bueno, por una cosa, cuando viaja a estos países, si uno está en África, bueno, ha visto fotos, reportajes, ¿no? Les falta de todo, en fin, es tremendo, pero son felices, se sonríen y con poquísimo, ¿no? En Europa tenemos de todo, y pasa, ¿no?, que cuanto más niveles de renta, en fin, no quiero citar países para no herir susceptibilidades, pero más índice de suicidios hay, ¿no? Y dices, bueno, pero si tenemos de todo, efectivamente, pero las cosas materiales no llenan al hombre, ¿no? Y esta gente es gente que tiene muy poco, es tremendo, o sea, hay 2.000 millones de personas en la Tierra, no tienen agua corriente, es impresionante gente que viene, estos sacerdotes, seminaristas, religiosos, y que en su vida han tenido agua corriente, es asombroso, ¿no? O que nunca han tenido un interruptor para dar a la luz, y porque no tenían luz, ¿no? O sea, son situaciones, pero son felices con poquísimo, ¿no? Entonces, y nosotros, bueno, pues efectivamente, cuando uno quita a Dios de su vida, y bueno, la familia, en fin, la familia se va deshaciendo en Occidente, ¿no? Pues ellos tienen muy poco, y ni siquiera lo indispensable, ni siquiera agua, ni siquiera... decían, muchos obispos africanos me decían que del COVID se reían, esa es una enfermedad de los ricos, de los europeos, ¿no? Aquí la gente se muere por 1000 cosas antes, ¿no?, que por COVID. Es que no les preocupaba absolutamente nada. Digo, les preocupaba, pero es que antes hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ellos son gente que, bueno, la familia lo tiene muy dentro y, bueno, y confían en Dios aunque no tengan nada. En Occidente eso se ha perdido y a veces pensamos que la felicidad es tener, y, en fin, los números son los que son, ¿no? Y eso no da la felicidad, ¿no? ¿Y por qué cree que faltan vocaciones en Europa? En Europa. Bueno, eso podríamos hablar con la Conferencia Episcopal Española, con la Santa Sede, lo dirá mucho mejor, pero bueno, pienso que hay un tema, claro, que es la descristianización de Europa, o sea, salen sacerdotes si hay familias cristianas, si el índice bueno, si se casa poca gente, me parece que en España los matrimonios canónicos son menos, en torno al 20%, ¿no? Pues si el índice de natalidad es de los más bajos del mundo, bueno, pues si no hay familias cristianas y no hacen niños, no puede haber sacerdotes, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en España y un poco en Europa, o sea, que bueno, la gente prefiere tener un perrito, tener 2 coches, tener 2 casas, ¿no? Porque un niño, pues al final cuesta, claro que cuesta, ¿no? Y más en nuestra sociedad, que tiene que tener de todo, ¿no? Entonces, bueno, la descristianización de la sociedad lleva a la falta de vocaciones, evidentemente. Y después de escuchar esa gran labor que hace la Fundación CARF, el Centro Académico Romano, ¿cómo se puede de una forma ayudar o colaborar para que sigan haciendo esa labor de becar a aquellos religiosos que no pueden formarse en sus países y venir a formarse a Navarra o a Roma? Bueno, por lo primero yo pido, sobre todo a los creyentes, que recen. Esto, en fin, la oración mueve montañas, lo hemos en el Evangelio de esta ciudad, ¿no? Pues primero la oración, yo pido a la gente que rece, a los creyentes, ¿no? Luego,
la difusión, o sea, el mundo, en fin, estamos en un medio de comunicación, es muy importante difundir, porque si no difundes, aunque hagas cosas buenas, no existe, la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de una revista que editamos cada 6 meses que nos sale de España, pero sobre todo estamos en las redes sociales, ¿no? La web está en 27 idiomas. Bueno, tenemos millones de entradas todos los años de todos los países del mundo, desde Vanuatu hasta las islas Caicos y Turcas, hasta los sitios más increíbles del mundo te entran, ¿no? en los 27 idiomas, y te dan donativos, ¿no? Que es la segunda derivada es las redes. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, en fin, todas las redes, ¿no? Y que contamos historias de vocaciones, ¿no? Y yo le pido a la gente, hombre, si WhatsApp, si entras, si lo difundes, pues a lo mejor se genera una vocación en Elche, o en Kinshasa, o en Kioto, o en Vancouver, o en Benin City, o en El Cairo, o en Ciudad del Cabo, ¿no? Porque el mundo es mundial, ¿no? Entonces no es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Y luego ayudar, esto se financia, nosotros tenemos más de 90.000 colaboradores, cientos de personas que dan 1 euro al mes, 5 euros al mes, que no conocemos, porque son decenas de miles, ¿no? Y cada vez más de fuera de España, ¿no? Que tiene gracia, todos los días entran donativos, 2,31, 8,22, es la conversión al euro. Entonces, te hace gracia, de sitios, Kirguistán, Tayikistán, bueno, pues esto es, en fin, que yo nunca he estado, no sé si estaré, pero es asombroso, ¿no? O sea, las redes funcionan para el bien y para el mal, efectivamente, pero para el bien también. ¿Qué espera la visita a Elche? ¿Había estado ya anteriormente en nuestro municipio? Sí. Bueno, yo en Elche y en toda España, bueno, pues no, yo creo que en Elche, y antes comentábamos, en general la gente es buena, ¿no? En fin, a veces la visión que se da por ahí, ¿no? Es que todo el mundo, en fin, hace cosas malas. Yo digo, mira, yo es que viajo mucho por España y por el mundo, pero en España muchísimo, y solo me encuentro gente buena, personas buenas, restaurantes con gente buena, taxistas, en cafeterías, bueno, no sé, en fin, quizá. Y entonces, pues es una alegría cada vez que vas a un sitio transmitir esto que hace la Fundación. Voy a estar reunido con diferentes grupos, porque a veces hay una visión negativa, ¿no? Entonces se da solo lo malo, ¿no? Cosas, en fin, violencia de género, un señor ha matado a su pareja, bueno, pero hay millones de personas que viven con su pareja, con su marido, con su novia, y son gente buena, y la cuida y la trata, o sea, no todo el mundo, o sea, la inmensa mayoría es buena gente, buenísima gente. Entonces yo creo que es dar un poco de visión positiva, y sobre todo sobre el tema, sobre la Iglesia, porque efectivamente pues hay desesperanza, uno ve que no hay sacerdotes, cada vez menos, cada vez mayores, y dices, bueno, ¿qué va a pasar en Europa? O sea, ¿qué va a pasar la vieja Europa? Oye, pues la Iglesia tiene futuro. Yo cuando veo, acabo de venir ahora de Roma a Pamplona y de despedir a esta gente, que cuando llegaron hace 4 años te hablaban en suajili, en zulú, en cingalés, en tamil. Bueno, no sabían ni saludarte, era impresionante. Dices, bueno, ¿de dónde ha salido esta persona, no? ¿Y cómo se van ahora? Digo, estas cosas que dicen, no lo va a conocer ni su madre, ¿no? Porque aparte que tengan unos estudios superiores que en sus países nadie tiene ni sueña tener, ¿no? Es que humanamente son otras personas, ¿no? Para bien. Pues don Luis Alberto Rosales, gracias por la labor que hace la Fundación CARF, la Fundación del Centro Académico Romano, y por haber sacado tiempo en su visita a nuestro municipio para visitar los estudios de Tele-Elche. Gracias a vosotros por la invitación, encantado. Y a todos ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelche.es.